Bueno, vamos a continuar entonces con lo que estábamos hablando. Lo último que dijimos fue que temporal era diferente de corta duración. Temporal lo que quiere decir es que está limitado en el tiempo, es decir, que tiene un inicio y un final. Pero eso no implica de manera explícita que sea de corta duración. Un proyecto puede durar una semana, puede durar un mes, puede durar un año, puede durar 5 o 10 años. Por ejemplo, la empresa de videojuegos llamado Blizzard, ella duraba prácticamente 10 años para crear un solo proyecto. Claro, ya cuando lo creaban era un éxito rotundo que vendían millones de copias, porque tenían una elevada calidad. Pero eso es algo fuera de lo común. Generalmente en esta época los proyectos deben ser bastante más ágiles en cuanto a su elaboración. En cuanto a lo que hablábamos de que sus resultados deben ser únicos, tenemos dos tipos de resultados como ustedes saben. Tenemos por una parte lo que son resultados tangibles, que son los productos o artículos de tipo físico, que pueden ser cuantificados y que no necesariamente tienen que ser elementos terminados, también pueden ser componentes. Por ejemplo, un radio es un artículo completo, pero un transistor que conforma parte del radio puede ser también un producto, un resultado de un proceso. Entonces, no, Nada, no sale nada. no tiene por qué ser, repito, una cuestión completa. Puede ser también en la parte de aquí tenemos también los elementos intangibles, que en este caso nos referimos a un servicio, es decir, a la capacidad de cumplir con determinadas funciones. Por ejemplo, las tareas del negocio que respaldan la distribución o la producción. Es aquí donde podemos incluir los desarrollos de software. Entonces, como pueden ver, hay dos tipos de resultados. En nuestro caso, como estamos hablando de un proyecto de desarrollo de software, no vamos a ver algo tangible, sino algo intangible que sería nuestro programa terminado. Así usted ya no, pero es que se ve en pantalla, no. Eso es, sigue siendo intangible porque no tiene una consistencia, es virtual, es lógico. Luego por aquí tenemos otra comparación, dos términos también que se confunden. La temporal versus continuo. Los proyectos no son esfuerzos continuos. No se van a prolongar por tiempo infinito, sino que deben finalizar dentro de un periodo específico. Por ello, una tienda o un proceso de fabricación no puede considerarse como un proyecto, ya que no tiene un final definido, sino que se extiende en el tiempo hasta que la tienda deje de dar ganancia o mientras la fábrica esté en operación o se sustituya por un proceso nuevo. Pero es algo que se hace de manera repetitiva a lo largo de prácticamente toda la vida útil de esa empresa. El proyecto lo que sí podría hacer es la creación de un nuevo proceso o la instalación de la tienda, lo cual sí puede limitarse en el tiempo, pero no sucede así con su puesta en uso. Es decir, nosotros podemos decir, mira, vamos a montar una empresa de tal cosa y le damos un límite de tiempo, vamos a hacerlo en menos de 6 meses. Entonces comenzamos en tal fecha, deberíamos tener esta fecha, está limitado en el tiempo, eso puede ser un proyecto. Pero ya una vez que la empresa esté montada, ya no, eso no está trabajando en base a proyectos, sino a procesos, rutinas que se van repitiendo a lo largo del funcionamiento de esa empresa. Otro aspecto también interesante en cuanto a los proyectos es que su elaboración es gradual. Esta es una característica de los proyectos que está relacionada con los aspectos de temporal y único. La elaboración gradual lo que significa es ir desarrollando en pasos y aumentando mediante incrementos. Por ejemplo, el alcance de un proyecto se define de forma general al comienzo del mismo y después se va haciendo más explícito y detallado a medida que el equipo de desarrollo adquiere un mejor y más completo entendimiento de los objetivos y de los productos entregables. Fíjense la imagen que tenemos allí.
si nosotros intentamos hacer el proyecto como la persona de la escalera azul clara, la que está al fondo, solamente tiene 3 escalones, pero los escalones son sumamente altos. Esto le va a resultar muy difícil alcanzar sus propósitos. Mientras que si lo hacemos como la otra persona que está en la escalera azul oscura, que tiene como 50 escalones, allí va a ser más fácil porque cada escalón va a ser más sencillo de subir. Imaginemos que no es solamente que la persona tenga que subir la escalera, sino que tenga que subirla con una carga, con un paquete en las manos. La persona de los 3 escalones nunca va a poder porque va a ser muy complicado hacer ese proceso así. Mientras que la otra puede que tarde un poco, pero siempre va a tener la posibilidad de llegar hasta el final si se esfuerza lo suficiente. Ya entonces en este punto ustedes deben entender lo que es operaciones y lo que son proyectos. Las organizaciones realizan trabajos con el fin de lograr un conjunto de objetivos. Por lo general, esos trabajos o tareas se clasifican como proyectos y operaciones, aunque en algunos casos son confundidos. Aquí tenemos entonces algunas semejanzas entre proyectos y operaciones. Ambos son realizados por personas, ambos están limitados por los recursos disponibles y ambos deben ser planificados, ejecutados y controlados. Por otra parte, en cuanto a sus diferencias, podemos ver que mientras que las operaciones son continuas, los proyectos son temporales. Mientras que las operaciones son repetitivas, los proyectos son únicos. Y ambos son también diferentes en cuanto a sus objetivos. Los proyectos y las operaciones van a diferir principalmente en cuanto a estos aspectos. En cuanto a sus objetivos, la finalidad de un proyecto es alcanzar un objetivo y luego finalizar. Mientras que por el contrario, el objeto de una operación es continuar dando respaldo al negocio a través del tiempo. Los proyectos son diferentes porque el proyecto concluye cuando se alcanzan objetivos específicos, mientras que las operaciones adoptan un nuevo conjunto de objetivos y el trabajo continúa. En cuanto ahora a los proyectos, hablamos de 2 tipos básicos de proyectos: aquellos que tienen énfasis estratégico y aquellos que no lo tienen. Los proyectos sin énfasis estratégicos tienen ciertas características. En primer lugar, hay una falta de interacción con otros proyectos, es decir, se trabajan como de manera independiente. Y en segundo lugar, su liderazgo es más improvisado. Por lo tanto, son proyectos que tienen la tendencia a que en muchos casos fracasan. Esta una característica fundamental de los proyectos sin énfasis estratégico es que las personas que participan en distintos proyectos no se interrelacionan entre sí. Ahora, ¿cómo trabaja un proyecto sin énfasis estratégico? Simplemente plantean lo que se debe hacer, después establecen lo que se puede hacer, deciden lo que van a hacer y terminan haciéndolo. Vean que aquí no estamos hablando de gran retroalimentación ni nada. Estos son proyectos que generalmente cuando se implementan es para salir de un caso de emergencia, de una eventualidad, pero no para una solución a largo plazo. Cuando hablamos del primer aspecto de lo que se debe hacer, él incluye varios elementos. Incluye el personal necesario, incluye los criterios de validación, los objetivos y las categorías del trabajo que estamos realizando. Cuando hablamos de lo que se puede hacer, hablamos de una lista de proyectos, hablamos de requerimientos, hablamos de la capacidad que tenemos para cumplir con ese trabajo, hablamos de ciertos detalles críticos que pueden paralizar o fomentar nuestro esfuerzo,
y hablamos de los posibles rechazos que puedan surgir. Cuando hablamos de la parte de decidir, ahí creamos una lista de prioridades, la vamos combinando de acuerdo a la forma en que nos parezca más adecuada, tomamos ciertas decisiones y establecemos todo esto dentro de un plan de trabajo. Finalmente, cuando llegamos a la parte de hacer, entran elementos como el uso, los fondos totales, es decir, la parte económica, la comunicación y la actualización. ¿Cómo se diseña por lo general un proyecto sin énfasis estratégico? Iniciamos nuestro proyecto, encontramos la víctima, es decir, el problema que vamos a resolver, capacitamos a los administradores, luchamos para tratar de que el proyecto salga adelante, le echamos la culpa a los demás si algo sale mal y en último caso conseguimos un nuevo líder. Fíjense que estos son procesos o proyectos que ya desde un inicio tienden a caer en lo que es el fracaso. Entonces nosotros debemos procurar no trabajar con este tipo de estrategia. Vamos a ver entonces la importancia del énfasis estratégico dentro de los proyectos. Una estrategia, como ya sabemos, no es más que un plan de acción que lleva a la empresa a cumplir a su visión, presentando objetivos a corto, mediano y largo plazo, que deberán ser cumplidos para generar ventajas competitivas. De esta forma, los proyectos son el medio más adecuado para el cumplimiento de estos objetivos de tipo estratégico. Un punto fuerte de este proceso es la capacidad de establecer prioridades y de seleccionar los proyectos en forma consciente para mantener una lista basada en una evaluación realista de los recursos que estén disponibles. Es decir, si nosotros, por ejemplo, somos desarrolladores de software, no podemos agarrar 10 proyectos al mismo tiempo porque lo más probable es que le vamos a quedar mal a todos. Puede que, dependiendo del equipo de trabajo con el que contemos, tomemos 1, tomemos 2, tomemos 3 proyectos y dejemos los otros en espera. Pero recuerden que debemos procurar siempre trabajar correctamente, obtener buenos resultados para mantener nuestro prestigio profesional, que es el que a final de cuentas nos va a traer los clientes nuevamente. Porque si nosotros fracasamos, eso se va a correr la voz, como dirían por allí, y una persona le cuenta la siguiente y al final los clientes potenciales que teníamos pendientes los vamos a perder. Si nosotros triunfamos, igualmente eso se corre la voz y puede dar la opción de atraer nuevos clientes para nuestro negocio de desarrollo de software. Podemos ver entonces un proyecto como un sistema de actividades relacionadas entre sí que se combinan para alcanzar un objetivo específico. Vamos a ver entonces interrelación entre proyectos. La integración en el contexto de la dirección de proyectos consiste en tomar decisiones sobre dónde concentrar los recursos y los esfuerzos cada día, anticipando posibles polémicas, posibles problemas, de modo que puedan ser tratadas antes de que se conviertan en situaciones críticas adversas, coordinando el trabajo para el bien del proyecto general. Recordemos que un proyecto grande puede ser subdividido en varios proyectos pequeños o subproyectos y hay que llevar correctamente la coordinación de todos estos para poder alcanzar el éxito del proyecto total o general. Dicho objetivo que debemos buscar es el cumplimiento de la estrategia general de la compañía. La interrelación de todos sus proyectos por lo general surge del grupo de personas que trabajan en ellos. Casi todos los proyectos sacan provecho del grupo de recursos, del mismo grupo de recursos, de modo que deben interrelacionarse porque comparten los mismos recursos. De allí que el sistema de proyectos es en sí un megaproyecto. Los proyectos menores son las actividades que llevan al objetivo del proyecto principal.
Para facilitar su gestión, los directores de proyectos o la organización pueden dividir los proyectos en fases con los enlaces correspondientes a las operaciones de la organización a ejecutarse. Este conjunto de fases se conoce como ciclo de vida del proyecto. Muchas organizaciones identifican un conjunto de ciclos de vida específicos para usarlo con todos sus proyectos. Vamos a hablar ahora de algunos pasos previos antes de comenzar a elaborar un proyecto. En primer lugar, debemos aplicar lo que es la percepción u observación de la situación. Es decir, debemos tratar de identificar cuál es el problema que queremos resolver. Ya que recuerden que si no existe un problema, tampoco hay necesidad de crear una solución. En segundo lugar, una vez que hayamos detectado un problema, entramos en la etapa de concepción de una idea. Esta idea puede surgir de varias maneras, bien sea por inquietudes personales, que quiere decir esto, que yo no pertenezco a la empresa, pero yo veo que hay un problema y yo busco la manera de resolverlo. Lo más normal que para poder obtener yo un beneficio económico de ese trabajo que estoy realizando, pero yo no pertenezco directamente a la empresa. En segundo lugar, por encargo. Yo no pertenezco a la empresa, pero alguien de la empresa se comunica conmigo para informarme de que se necesita resolver determinado problema y me contratan para ello. En el tercer lugar, hablamos de problemas identificados. Esto es cuando yo pertenezco a la empresa, me doy cuenta del problema y me encargo de ver cómo resolverlo. Vean que estamos hablando de diferentes perspectivas. La primera es de tipo externo, yo estoy afuera y me doy cuenta del problema. La otra es de tipo interno, pero busca una solución externa. Alguien está dentro, ve el problema, pero como él mismo no puede solucionarlo, encarga a otro de hacerlo. Y la tercera es un problema identificado, es decir, yo estoy adentro, me doy cuenta de un problema y busco resolverlo. Vamos a ver, para el caso de lo que nosotros estamos planteando, ¿cuál de las tres situaciones ustedes creen que es la que está dando la concepción a la idea? La situación 1 es inquietud personal. La situación 2 es por encargo. Y la situación 3 es problema identificado. El proyecto que nosotros vamos a hacer, ¿cuál de las tres categorías que le estoy colocando creen que es la que le corresponde? Diana, Karim, ya se salió Diana porque le pregunté, ¿viste? 1, vamos a esperar algunas respuestas para darle a la correcta. ¿Se están copiando de lo que dijo el primero? Dos respuestas más y doy la mía. Ya. Bueno, ya hay algunas respuestas de todas maneras. Vamos a ver. Para mi criterio, no es una inquietud personal porque ustedes no están decidiendo sobre qué va a ser el proyecto. Yo se los estoy, ¿cómo se dice? Estableciendo. No es un problema identificado porque ustedes no pertenecen a ese negocio con el cual vamos a hacer lo que es el proyecto. Traten de no escribir en privado, escriban todo en el chat público. Entonces, ese problema es por encargo. Se supone que yo soy, por decirlo de alguna manera, el dueño de la empresa y yo les estoy pidiendo a ustedes que me resuelvan cierto problema. Es decir, que me construyan en este caso el software requerido para su manejo. Entonces, la respuesta correcta es por encargo.
Repito, no es inquietud personal porque ustedes no se dieron cuenta ustedes no van a decidir por su cuenta qué problema es el que van a abarcar. Yo se los voy a asignar. No es un problema identificado porque ustedes no forman parte de la empresa a la que están resolviendo el problema. Ustedes son, digamos que entes externos. Al ser entes externos, el problema identificado queda fuera de la lista. Entonces, la opción correcta para la pregunta que les hice es que este problema que vamos a estudiar de de todas maneras la clase va a ser subida al YouTube una vez que termine la hora de curso. Para las personas que están por ahí diciendo que no puede ver bien las imágenes. Bueno, continuamos entonces. No, dice que tiene mala conexión. Entonces no es inquietud personal. A usted no se le ocurrió vamos a hacer un desarrollo acerca de esto. No. Yo les dije van a hacerlo acerca de esto. Yo se los estoy encargando. Entonces la respuesta correcta era esa, la número 2. El siguiente elemento previo, un diagnóstico. Esa es la base de cualquier diseño. Debemos tratar de entender. Sí, que en distintos cursos esta es casi... Para ingeniería de sistemas prácticamente las introducciones son muy parecidas, sobre todo en los últimos ciclos. Pero ya no se acordaban porque casi todo el mundo contestó uno. Les cambié el orden nada más y se volvieron locos. Bueno, seguimos entonces. El diagnóstico no es más que el análisis que se realiza para determinar el estado actual de la situación que queremos resolver. Eso en pocas palabras. De aquí tenemos varios modelos en cuanto al ciclo, a las etapas o fases de un proyecto. No voy a explicarlos mucho porque ya esa parte vamos a explicar mayormente el que vamos a utilizar, que lo explicaremos en la próxima clase. Aquí tenemos un modelo que tiene 5 etapas: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, con las explicaciones de cada una de ellas. Tenemos un segundo modelo que tiene, dicho de alguna manera, 7 etapas. Tenemos el inicio y el fin por fuera de lo que es el proyecto. Y tenemos fases de identificación, preparación, apreciación y aceptación, ejecución, seguimiento y evaluación. Siempre las fases van a ser similares. Lo que cambia es la forma en la que nosotros las organizamos. Entonces, ¿qué es necesario para que un proyecto tenga éxito? En primer lugar, seleccionar los procesos adecuados dentro de todos los procesos que existen. Es decir, aquellos que sean necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto. Y en segundo lugar, usar un enfoque definido para adaptar las especificaciones de nuestro producto y los planes de tal forma que se puedan cumplir con los requisitos del proyecto. Es decir, necesitamos en primer lugar de entender lo que queremos hacer y en segundo lugar escoger adecuadamente un modelo de trabajo. Otra cosa importante para el éxito del proyecto es cumplir con aquello que nos hemos propuesto, es decir, satisfacer las necesidades del cliente. Recuerden que hay una cosa diferente es querer y otra necesitar. El cliente puede querer un software sumamente complicado, pero puede ser que lo que necesite sea extremadamente sencillo. Eso es como la persona, por ejemplo, menos que el señor Julio Ramos, él quiera un carro, un Ferrari de lujo, con asientos de cuero, etcétera, un carro de $500,000, pero resulta ser que lo que necesita es un carrito normal para transportarse ida y vuelta de su casa a la universidad o al trabajo. Entonces es muy diferente querer que necesitar. Imagínate que él se empeñe con una deuda en una compra a crédito para ese carro de 500,000, cuando con un carro a lo mejor de 10,000, 20,000 soles, él puede trabajar correctamente.
Entonces vea la diferencia entre querer, que realmente el ser humano quiere cosas que están muy por el ser humano quiere las estrellas, cuando realmente lo que necesita es poner los pies en la tierra un poco. Hay que equilibrar también lo que es las demandas concurrentes en cuanto a alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgos para poder producir un software con la calidad necesaria. Entonces, resumiendo lo anterior, el ciclo de un proyecto puede verse en esos 4 pasos básicos. Primeramente planificamos, luego hacemos, revisamos los resultados de lo que estamos haciendo, modificamos nuestra actuación y volvemos a planificar. Allí hay que tener en cuenta qué trabajo técnico se debe realizar en cada fase. Por ejemplo, en qué fase debe realizarse la parte de gestión de trabajadores, en qué fase debe realizarse la parte de inventario, etcétera. Cuándo se deben generar los productos entregables de cada fase y cómo se revisa, verifica y valida cada uno de ellos. Quién está involucrado en cada fase, es decir, las personas que van a encargarse de desarrollar el proyecto, y cómo debemos controlar y aprobar cada una de estas fases. Vean que un proyecto realmente no es un trabajo sencillo, no es un trabajo que se hace de un día para otro, es algo que debe hacerse de manera muy bien razonada, muy bien pensada. Aquí tenemos los procesos definidos en cuanto a la parte de integración. Vean que habla de que debemos desarrollar un acta de constitución del proyecto, un plan de dirección, debemos ejecutar y dirigir el proyecto adecuadamente, debemos monitorear y controlar el trabajo, debemos realizar control integrado de cambios, ahí le falta una B, y al final, cuando ya termine el proyecto, debemos hacer el cierre de manera adecuada. Abre la ventana un poquito. Bueno, en cuanto a la parte del acta de constitución del proyecto, tiene como objetivo primordial autorizar su inicio de manera formal y documentar los requerimientos iniciales que se van a trabajar. Recordemos que todo lo que se haga en términos de desarrollo de software, nosotros como ingenieros deberíamos documentarlo. Debería haber una expresión escrita de esa información para evitarnos problemas a futuro. ¿Por qué? Porque el cliente tiene la costumbre, imaginemos que hagamos un contrato verbal para un desarrollo de software. El señor Orozco hace un contrato con el señor Murillo. Murillo es el cliente, Orozco es el desarrollador. Y Murillo le pide 10 requerimientos a Orozco cuando están comenzando a trabajar. Pero nada se lleva por escrito, sino que le dice, mira, yo quiero que el sistema haga esto, haga aquello, haga lo otro. Entonces, cuando el sistema se va a entregar al final, resulta ser que Orozco tiene 10 requerimientos, pero hay uno que es diferente de los que se les pidió inicialmente, porque él se le olvidó, porque él lo cambió, porque lo consideró más importante, etcétera. Pero él dijo, mira, me pidieron 10 cosas, ahí están 10 cosas. Resulta ser que el cliente, como ya teníamos 6 meses trabajando, se le olvidó completamente o exactamente los 10 requerimientos que él había pedido. Y entonces cuando va a empezar a trabajar resulta ser que algo le falta. Comienza el pleito entre Orozco y Ramos para ver cómo hacen para solucionar. Mira, que ese sistema yo te pedí que hiciera tal cosa y no la hizo. No hay un apoyo escrito, un apoyo documentario, y por lo tanto ambas partes es difícil que lleguen a un acuerdo. Entonces, por eso es que todo lo que se haga en un proyecto debería ser documentado, desde los requerimientos iniciales, los cambios, las propuestas, y todo debería ser aceptado, firmado por el cliente para evitarnos problemas a futuro. Porque también puede pasar que Orozco desarrolló las 10 cosas que le pidió el cliente, pero cuando le fue a entregar, el cliente le dice, mira, pero yo necesitaba que hiciera esta función. ¿Qué sucede? No, pero yo te lo dije, dice el cliente. Cuando nosotros conversamos, yo te lo dije. Dice que no la tomaste en cuenta, pero yo te lo dije. Esa función sencillita para el cliente puede representar un mes más de trabajo para Orozco sin cobrar.
o puede representar inclusive en casos extremos la necesidad de desbaratar todo el proyecto y volverlo a comenzar. Entonces, por eso es que debemos curarnos en salud llevando un registro de lo que se nos está solicitando. Aquí se habla un poco viéndolo un poco desde el punto de vista académico, vamos a hablar un poquito solamente de lo que es el planteamiento de un problema. Lo vamos a pasar bastante rápido porque no es realmente lo que interesa en este momento, pero el planteamiento de problemas, porque siempre que hay un problema debemos plantearlo de alguna manera, consiste en describir de manera amplia, objetiva y detallada la situación que se está estudiando, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen y sus relaciones. Vean que aquí tenemos que debo colocar en el planteamiento del problema. ¿Cómo empiezo? ¿Qué tan largo debe ser? ¿Qué es un problema? Son preguntas que generalmente nos hacemos a la hora de hacer el planteamiento de un problema. Lo primero que hay que hacer es escoger el tema de investigación, es decir, sobre qué vamos a hacer nuestro proyecto. Y que sea algo que sea alcanzable. Aquí tenemos un ejemplo, repito, desde el punto de vista académico. Aquí hay alguien que dice, ¿será que puedo trabajar con la calidad de formación profesional de los estudiantes? Vean lo que dice la explicación que dan ellos. Está bien, ese es un tema. Pero hay que ser más preciso, hay que delimitarlo bien. ¿Por qué? ¿A qué estudiantes te refieres? En este caso puede decirse los estudiantes de Telesub. No, tú está como muy amplio. Los estudiantes de Telesub son 3.000 personas. Tú no vas a estudiar 3.000 personas. Bueno, los estudiantes de Telesub de Ingeniería de Sistemas. Bueno, ahí son 800 personas. Todavía está como que muy amplio el tema. Entonces vamos a estudiarlos en base a el curso de Proyecto Integrador 3 del periodo 2022. Ok, ya tenemos el a quién y tenemos el dónde. Y tenemos el cuándo. Entonces debemos estar pendientes de este tipo de elementos al redactar lo que sería un planteamiento del problema. Aparte de esto, debemos hacer de una vez un diagnóstico de la situación, es decir, debemos conocer las características actuales del problema que queremos resolver. Saliendo ya de esta parte, vamos a continuar ahora con un poco del ciclo de vida del software.